Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Seguimos hablando acerca de las trompetas de Apocalipsis y hoy veremos el final de la sexta trompeta. Los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 son los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Para que entendamos en qué esto sucedió, en la Biblia encontramos los dos pactos que hizo el Señor. Veamos Éxodo capítulo 34, versículo 10. He aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo, del pueblo de Israel, y lo llamó mis testigos. El segundo pacto lo llamó con todas las naciones, es decir, los gentiles. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo mismo está en el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo 24 y también en Lucas capítulo 22 versículo 20 y en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 25. El apóstol Pablo nos enseña de que el símbolo del segundo pacto es la cena del Señor. Cuando usted y yo tomamos la cena del Señor, estamos recordando y trayendo a memoria de que Dios hizo un pacto con nosotros para hacernos sacerdotes y reyes juntamente con Cristo. Muchos aún no saben el significado de la cena del Señor, la cual se celebra una vez al año en el 14 de Nisan, a la puesta del sol, es decir, el jueves santo a las 6 de la tarde. En el calendario judío, el jueves santo a las 6 de la tarde ya es viernes. Después de la puesta de sol finaliza el jueves, inicia el viernes y se celebra con vino y no con jugo de uva, y no se puede hacer con pan de la tienda porque tiene levadura y la levadura es símbolo de pecado, y por eso tenemos que fabricar un pan llamado pan ácimo, que solamente sea hecho con harina y agua. Por eso en esta iglesia no lo hacemos cada mes, ni cada 2 meses, ni cada 8 días, porque es cada año, en el día que corresponde. Porque fue el pacto que el Señor Jesús hizo con nosotros, prometiéndonos un reino en el que seremos reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Preste atención. Los dos testigos son los dos pueblos, los dos pactos, Israel y los gentiles. Claros hasta ahí. También la Biblia habla de 2 olivos, y estos olivos son el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles. Son los dos pactos. En la carta a los Romanos capítulo 11 versículos 11 al 24, el apóstol Pablo explica que dentro del propósito de Dios en cuanto a la recuperación del reino, Pablo explica de que hay 2 naciones. Una es la nación de Israel y la otra es la nación de los gentiles. Y dice de que la nación de Israel se representa como un olivo real, es decir, un olivo que sí se cuidó. Y el otro olivo nació solo de una semilla que se cayó por ahí, débil, pero creció. Y se injertó al olivo natural, diga, los gentiles. Claramente estos olivos representan los 2 pactos, y a través de Pablo encontramos de que son 2 olivos, un olivo real y el otro olivo silvestre. No hay discusión. En la carta de los Romanos capítulo 11 versículo 19 dice: pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y en la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 10 dice: mas vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios y estabais alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora han venido a ser pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que gocéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos parte del pueblo de Dios y la salvación para nosotros. ¿Qué significa un candelabro en la Biblia? Significa luz, al igual a los 2 testigos, y los 2 olivos y el candelabro deben impartir luz a través del conocimiento. ¿Qué hace el conocimiento? Imparte luz. El profeta Isaías en el capítulo 60 versículo 3 dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto se lo dice al pueblo de Israel
¿Qué era Israel para las demás naciones? Era luz del testimonio, del ejemplo. Cuando la palabra de Dios dice de que nosotros como pueblo de gentiles y como olivos silvestres somos luz, y Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿cuáles son los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 versículo 3? Son los dos pueblos, Israel y los gentiles, dos naciones, los dos pactos, ley y gracia. Así de que usted es luz y debe notar el cambio. Por mi testimonio, otros querrán ser como yo. Los dos pactos nos dan testimonio. ¿Y cómo nos dan este testimonio? A través de la Biblia. Estos testimonios están divididos en dos divisiones mayores. La primera del Antiguo Testamento, la cual corresponde a Israel, el Israel terrenal, y el segundo, el Nuevo Testamento, el cual corresponde a los gentiles, la iglesia. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el Antiguo y Nuevo Testamento son los dos testigos. Nos dicen en que el Señor Jesucristo recuperará el reino y se lo devolverá a su Padre. Algo importante cuando dice de que la bestia, que representa el gobierno de los hombres, matará a los dos testigos. Siempre han tenido enemigos. Apocalipsis capítulo 11 versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto quiere decir, cuando por un tiempo el evangelio no fuere predicado por la persecución de la bestia, la cual es el gobierno del final de los tiempos, los vencerá y los matará. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Otra clave: ¿cuántos días? 3 días y medio. ¿Esto qué quiere decir? Así como el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 14, el mensaje del reino debe ser predicado para todo el mundo y entonces vendrá el fin. El mensaje tiene que volver a levantarse y tiene que volver a predicarse. El mensaje del reino de Dios. Estamos en un resurgimiento, estamos predicando nuevamente el reino de Dios. Pero hay otra clave, y es de que permanecerán muertos durante 3 días y medio. Y tampoco es literal. Tenemos que buscar en la Biblia a qué se refiere a 3 días y medio. En la Biblia simbólicamente, ¿qué duró 3 días y medio según la profecía de Daniel en los 3 años y medio? De la media semana, de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Lo que duró 3 días y medio, que representa 3 años y medio, fue el ministerio de Jesús de Nazaret. ¿Esto qué quiere decir? Tanto los testigos, así como Jesús, fue perseguido. Los gobiernos. Hay algunos que impiden el evangelio, lo persiguen. Nosotros que anunciamos el mensaje del reino seremos perseguidos e incluso quitados. Pero la promesa del reino dice de que resucitará el resurgimiento de la predicación en cuanto al reino de Dios. Apocalipsis capítulo 11 versículo 12 dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Muchos piensan de que los que suben son 2 hombres, y no es así, porque ¿quiénes son los que subirán al cielo bíblicamente? Serán los que fueron fieles y serán llevados en el arrebatamiento, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando se cumplan los 7 tiempos, los 7000 años. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice de que estos son los que han quedado en el testimonio de Dios, los que han guardado el mensaje y han sido verdaderos testigos.
verdaderos olivos y verdaderos coherederos de Dios será la iglesia. Porque ¿qué dice la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para subir en las nubes, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces la iglesia será llevada, el testimonio será llevado al cielo, y en la tierra no se oirá más del reino de Dios, porque ellos y nosotros nos llevaremos el mensaje cuando seamos arrebatados al cielo. En conclusión, Apocalipsis capítulo 11 en primer lugar dice de que son dos testigos y me da las pautas o me da las señales o pistas. ¿Cuáles son? Dos testigos, dos olivos, dos candelabros. Segundo punto, hubo dos pueblos, los cuales fueron sus testigos, el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles. ¿Cuáles son los dos testigos? Los dos pueblos representados por dos naciones, llamados Israel terrenal y los gentiles. Tercer punto, luego dice en que Israel y los gentiles eran los dos olivos, y fuimos a Romanos capítulo 11, y efectivamente Pablo habló de un olivo real, el cual fue cultivado y cuidado en casa. Pero también Pablo dice de que había un olivo silvestre, el cual no se cuidó, y ese fueron los gentiles, y de que por la misericordia de Dios fuimos injertados en el olivo real o natural, y ahora hacemos parte en el pueblo de Dios, compuesto por toda nación, pueblo, tribu y toda lengua. Cuarto punto, que fuimos candelabros porque nosotros somos la luz de las naciones. ¿Cómo reflejo esa luz? Con mi testimonio debo cambiar y transformar mi vida. Quinto punto, ¿qué va a ser muerto? Porque todo el tiempo el mensaje del reino ha sido y será perseguido. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, de que antes de que viniera el fin, tendría que resurgir, es decir, resucitar, y hoy el mensaje del reino está resucitado. Para concluir, el toque de la sexta trompeta es de que los dos testigos son el primer pacto y el segundo pacto, hecho por el pueblo de Israel el primero y el segundo hecho por los gentiles, en concordancia de la profecía de las 70 semanas de Daniel, en que Dios haría un pacto con los muchos, y yo hago y tú haces parte de los muchos, así como tú también que estás oyendo este mensaje. Así, mis amados en el Señor, los dos testigos son los dos pactos. El primer pacto, el antiguo pacto que fue hecho con Israel, y el nuevo pacto que fue hecho para con los muchos, es decir, los gentiles, usted y yo. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.